El Papa Francisco no es un hablador, es más bien un hacedor. Ha enfrentado con valentía algunas de las cuestiones más difíciles: el Banco del Vaticano, la Curia y los bienes de la Iglesia. Con el fin de purgar al IOR, Banco del Vaticano, de sus prácticas clandestinas, el Papa ha creado una comisión de vigilancia. Ha ido tan lejos como para contratar a una firma de consultoría financiera estadounidense, el Grupo Promontorio. Las oficinas del grupo se encuentran en Park Avenue, en la ciudad de Nueva York. Son altamente competentes, con un precio muy elevado y muy discretos. En Roma, sus inspectores han invadido la torre del banco y solicitaron el cierre de más de 1000 cuentas que no pertenecen a instituciones religiosas. Me encontré con Manlio de Agostino, uno de los más grandes expertos europeos en antilavado de dinero, y me explicó el porqué. El Papa Francisco, sin duda, le presta más atención a la reglamentación internacional. Esto es probablemente porque él proviene de Argentina, que es una economía en desarrollo del otro lado del mundo. Argentina ciertamente cumple con estas normas internacionales. El Papa probablemente ve lo que pasa en su propio país y se da cuenta de que ciertas dinámicas necesitan acelerarse, empuja las cosas hacia el frente, tanto por razones políticas como por razones técnicas. El juez Rossi, que ha peleado durante años en contra de la turbiedad del Banco del Vaticano, no puede sino alegrarse. Siente que finalmente ha encontrado un aliado serio en el nuevo Papa. El Papa Francisco tiene un ímpetu extraordinario. Ha tomado una posición muy seria en cuanto a este asunto. Ha adoptado nuevas medidas con relación a la nueva dirección del Banco del Vaticano. Como observadores externos, seguimos estas iniciativas con gran respeto y sentimos que el Papa ha enviado un mensaje muy importante. Al final, el Papa Francisco ha devuelto la Iglesia al lugar a donde pertenece, al corazón del pueblo. Había vivido entre bancos y agentes de bienes raíces, y él regresó la Iglesia al centro de su comunidad. El Papa Francisco ha resultado ser igual de firme con el tema de la pedofilia. Luego del desastre en Estados Unidos, sabe que la Iglesia debe ser irreprochable en esa área. Se le tiene que dar crédito a Benedicto XVI. Un gran coraje en llamar la atención sobre el horror de la pedofilia. Esto fue una verdadera prueba para la Iglesia. Pero hoy en día, la apertura del Papa Francisco nos permite afrontar el problema de una forma más radical. La gente utiliza con frecuencia la expresión cero tolerancia. No podemos tolerar la maldad dentro de nuestras filas. La maldad debe ser erradicada. La limpieza del Papa Francisco se ha dirigido incluso al corazón del gobierno de la Iglesia, la Curia, en donde ha golpeado con fuerza. El cardenal Tarcisio Bertone, el hombre fuerte del Vaticano que usurpó el poder de Benedicto XVI, fue despedido. El Papa Francisco, quien sorprendió a muchos cuando declaró "¿Quién soy yo para juzgar?", también aseguró el poder absoluto otorgado al soberano pontífice. Nombró a un grupo de 8 cardenales para que lo ayuden a guiar la Iglesia. Entre ellos se encuentra el cardenal Sean O'Malley, líder de los cardenales estadounidenses que pelearon con uñas y dientes para sacar a la Curia de la dominación italiana. Enrico Letta, el sucesor de Silvio Berlusconi, sabe mucho sobre cambios radicales. Creo que tenemos un Papa muy moderno, dispuesto a afrontar los retos del mundo de hoy. Estos retos hacen temblar a la Iglesia, o más bien, hacían temblar a la Iglesia como era antes. Tomemos la reforma más importante como ejemplo. El Papa formó un grupo de 8 personas. Por lo que sé, nunca antes había habido un grupo así en la Iglesia. Todos estos hombres son cardenales. Vienen de diferentes continentes. Y cada uno contribuye con su propia visión del mundo, de la relación entre la Iglesia y el poder, y el verdadero poder de cada nación. Considero que esto es una gran revolución dentro de la Iglesia.
Después de las revolucionarias decisiones iniciales, el Papa fijó su atención en el secreto mejor guardado de la Iglesia, su enorme riqueza. Edificios, terrenos, hospitales, escuelas, arte, bienes acumulados durante siglos mediante adquisiciones, donaciones y herencias. Esta riqueza supuestamente sirve para llevar a cabo la misión clave de la Iglesia, la evangelización y la caridad. Esta es una pregunta recurrente para la Iglesia y para las instituciones religiosas. ¿Cómo podemos predicar sobre la humildad mientras recolectamos los medios para seguir con la misión de la Iglesia? El Papa Francisco quiere ir más allá de las explicaciones fáciles y de las buenas intenciones. Está peleando por una iglesia modesta que sirva a los pobres. Lograr este objetivo será la forma de medir su éxito como Papa. El Papa ha nombrado a una comisión para evaluar los bienes de la Iglesia y su uso. Estos expertos, que son en su mayoría extranjeros, han comenzado a trabajar en secreto. Entre ellos hay una mujer, Francesca Immaculata Ciauchi. Tiene 35 años y viene de Ernst & Young, una gran firma de consultoría estadounidense. Es la primera vez que un papa ha designado a una mujer para trabajar en una posición central de toma de decisiones. Esta designación ha sido objeto de mucha discusión y se le ordenó a Inmaculata guardar silencio. ¿Por qué no me diste una entrevista? Gracias, pero no puedo. ¿Por qué es tan secreto? Probablemente porque nadie conoce la verdadera extensión de la riqueza de la Iglesia. El diario italiano Il Sole la estima en más de 2 millones de dólares en todo el mundo, de los cuales la mitad se encuentra en Italia. Una cifra abismal, pero nadie puede confirmarlo. Incluso el alcalde de Roma admite que no tiene idea de la cantidad de dinero que la Iglesia posee en su propia ciudad. Además de las preguntas sobre el tamaño de su fortuna, la Iglesia también se enfrenta con el grave problema de la forma opaca en la que se gestiona su riqueza. Ofertas amañadas, sobornos, favoritismos, corrupción, los enemigos claves que el Papa Francisco quiere eliminar. No creo que la riqueza de la Iglesia sea un problema. El problema es que no sabe cómo usar su riqueza. Y este es el cambio radical que busca Bergoglio. La cuestión no es si tener o no un banco, sino decidir cuál es su propósito. Lo mismo se puede decir sobre las propiedades inmobiliarias de la Iglesia. El problema no es que las posean, sino el uso que se les da. Entonces, no es una cuestión de ser pobre o rico, sino de darle un uso apropiado a una parte sustancial de la riqueza para servir a los pobres. Y con referencia a este tema en particular, estamos al borde de una guerra. De hecho, ya comenzó. Este papa, quien vivió durante la dictadura de Argentina y conoce la pobreza de las favelas, no teme entrar en guerra. No es de extrañar que sus ataques a todos los frentes hayan movilizado a los ricos y poderosos, quienes se oponen a sus reformas. Este papa ha hecho enemigos porque está llevando a cabo un cambio radical. Corrupción, moral, sobornos. La posición del Papa y de la Iglesia son muy claros. Y esto es importante. Creo que esta actitud es de gran ayuda para todos aquellos que quieren hacer una limpieza. El Papa ha demostrado ser aún más audaz para enfrentar un mal que envenena a Italia y al resto del mundo por igual. Este mal ha contaminado incluso ciertos círculos de la Iglesia. Yo pienso a tanti dolori. Pienso en todo el sufrimiento de estos hombres y mujeres, e incluso de todos los niños que son explotados por la mafia. Los obligan a trabajar como esclavos. Hay prostitución y una terrible presión social. Detrás de la explotación y la esclavitud está la mafia. El Papa Francisco asume un gran riesgo al hablar en contra de las prácticas de la mafia. Esta es la opinión de un hombre que ha luchado contra el crimen organizado durante los últimos 20 años, el juez Nicola Gratteri. Recientemente apareció en uno de los programas más famosos de Italia. Buenas tardes, bienvenidos a Otto Emeso. Démosle la bienvenida al fiscal Nicola Gratteri.
fiscal adjunto. Sí, fiscal adjunto de la Unidad Antimafia Reggio Calabria. ¿Por qué cree que el Papa Francisco se encuentra en peligro? Este papa tiene como objetivo a la mafia y a aquellos que tienen el poder y que controlan la economía. El enemigo del juez Gratteri es la 'Ndrangheta, la mafia que controla Calabria, al sur de Italia. Esta mafia tiene una gran riqueza, con ingresos de más de 50.000 millones de dólares. También es muy violenta y el juez Gratteri tiene protección policial en todo momento. Las acciones del Papa son revolucionarias. Y es evidente que estas acciones desestabilizan a la mafia y a otros poderes al mando. Este Papa se encuentra en su camino y continuará derrotando a los diversos grupos de poder. Si pudieran, ellos le pondrían fin a esta revolución. Cuando el Papa declara, mafiosos, deben arrepentirse por los males que han cometido. Propagaron la pobreza en el mundo, y no solo la pobreza financiera. Ustedes le chupan y le secan el alma a la gente. Este es un mensaje muy fuerte y también uno muy importante porque toca la conciencia de las personas. El apoyo al Papa sigue creciendo. Cada día vemos a más y más personas regresar a las iglesias que van allí a rezar porque creen en este Papa. Las advertencias del juez Gratteri se tomaron muy en serio por el Vaticano, pero no intimidan al Papa Francisco. Nosotros, los cristianos, no sabemos realmente lo que significa ganar. La victoria de Jesús ocurrió en la cruz. No se convirtió en emperador, él fue crucificado. Alguno podría ver esto como una gran derrota, pero el Papa sabe que para el creyente, y más aún para sí mismo, cargar con la cruz todo el camino hasta la cima puede resultar demasiado difícil de soportar. Él está consciente de ello. El Papa Francisco ha cambiado la imagen de la Iglesia, desacreditada por sus pecados, desarmada frente a los tiempos modernos. El Papa Francisco le dio una nueva cara, una voz y un mensaje. Predica con el ejemplo, a través de la humildad y la justicia, y está convencido de que puede salvar a la Iglesia y al mundo. ¿Le darán esta oportunidad sus enemigos? Doblaje por Candiani Dubbing Studios.